Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta charla de lanzamiento del viaje a Mompox. Gracias a todos los que se han ido conectando. Yo creo que con el ánimo de respetar pues el tiempo de todos ustedes, su puntualidad, podemos ir empezando y mientras tanto se van uniendo las demás personas que habían confirmado asistencia. Entonces, nuevamente, bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Eliana Villasigert, para los que no me conocen. Yo soy la directora general de Yurupari y es un gusto estar acá, es un gusto estar hablando de este destino y poder tener la compañía de todos ustedes. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar acá. Voy a contar un poco acerca de lo que vamos a ver en esta charla del día de hoy. Entonces, vamos a tener, en primer lugar, les voy a contar cómo son los viajes de Yurupari, qué son los viajes de Yurupari, como preguntaba ahorita, nunca había viajado, tenemos varias personas que no han viajado antes con Yurupari, entonces nos gusta siempre contarles en qué consisten nuestros viajes. Luego, en segundo lugar, tendremos la explicación a cargo de Juan José Velázquez. Juan José es el profe, el docente que nos va a acompañar en este viaje y ya más adelante les voy a contar un poco más sobre quién es Juan José. Y pues bueno, como les contaba, él va a ser quien nos va a contar cómo va a ser nuestro recorrido por todo Mompox. En tercer lugar, le vamos a dar la palabra a Arnulfo, nuestro guía local. Él nos va a contar en unos breves minuticos un poco sobre su experiencia como guía en Mompox, que esto pues es digamos, un momento súper privilegiado que tenemos de escuchar de la mano de él. Antes de conocerlo, antes de llegar a Mompox, vamos a poder tener esta pequeña interacción con nuestro guía local, lo cual no suele suceder, pero qué rico que lo podamos tener en este caso, que también tiene muchas cosas muy interesantes por contarnos a nosotros. Y bueno, en cuarto lugar, escucharemos a Carolina de Viajes Meguri. Esta es la agencia que nos va a acompañar en este caso. Ya les voy a contar también un poco por qué está Carolina, por qué está Viajes Meguri acá. Carolina nos va a contar como esa parte más logística, operativa de este viaje, de lo que ella se va a encargar desde la agencia. Y bueno, finalmente pues les daremos la palabra a ustedes en caso de que tengan alguna inquietud. Pues para dar inicio, pues vuelvo al primer punto, les quiero contar un poco qué son los viajes de Yurupari, para que ustedes se puedan maravillar desde este momento y comprendan por qué hacemos nosotros viajes siendo una academia y qué pueden encontrar en los viajes de Yurupari, tanto nacionales, como es este caso, como internacionales, que también tenemos diferentes destinos. Entonces, pues primero que todo, quiero contarles un poco acerca de la experiencia de Yurupari. Yurupari este año cumple 40 años viajando, 40 años desde su fundación y más o menos 37, 38 viajando. Entonces, por ese lado pueden ustedes tener total tranquilidad que tenemos una experiencia muy amplia en esto, que lo hemos hecho bien y que las sugerencias que los viajeros nos han dado, todas las hemos implementado y siempre estamos mejorando. Esto es un proceso de constante mejora y a medida que hacemos un viaje diferente podemos mejorar más y bueno, esto es una cosa de viaje tras viaje, vamos mejorando para ustedes y los vamos conociendo cada vez más a ustedes. En segundo lugar, les quiero contar también que los viajes de Yurupari son diseñados por Yurupari, por nosotros. Nosotros hacemos una especie de curaduría del itinerario. Esta curaduría lo que hacemos es diseñamos el itinerario desde cero y de ahí empezamos a pensar en qué le puede gustar a nuestros viajeros. ¿Será que en términos de comodidad, en términos de hotelería, en términos de las visitas a los destinos, si vamos a hacer caminatas, si no vamos a hacer caminatas, si vamos a hacer una navegación por el río, por ejemplo, o no? Todo eso lo empezamos a pensar nosotros desde Yurupari y ya luego la agencia es quien se encarga de hacer realidad esos sueños. En tercer lugar, tenemos el acompañamiento de un experto, como les contaba hace un momento. Hoy tenemos la fortuna de estar acompañados por Juan José Velázquez, que ya más adelante al final les voy a contar quién es él. Juan José nos acompaña en este viaje de Yurupari porque parte de nuestra propuesta de valor como Yurupari es siempre tener una persona que sea experta en el destino, que se prepare para ese destino, que le guste, que sea un historiador, que sea un politólogo, que sea antropólogo, que tenga una profesión afín
para poderles dar un complemento a ustedes durante el viaje que va mucho más allá y que entendemos muy bien por qué de verdad estamos haciendo ciertas visitas. Además, de la mano del acompañamiento de este guía experto, en este caso Juan José, tenemos un curso preparatorio en Yurupari, que también se puede hacer de manera virtual o presencial. Lo que hacemos casi siempre es que se transmite desde Yurupari para que quienes quieran ir de manera presencial puedan ir y para quienes se quieran conectar, pues se puedan conectar también. Y en este curso aprendemos y tenemos, nos contextualizamos un poco más allá de ese destino que vamos a visitar. Aprendemos un poco sobre su historia, sobre su cultura, sobre sus religiones, su arte, como todos esos aspectos que nos sensibilizan antes de viajar para poder llegar al viaje y saber verdaderamente por qué son importantes todos estos lugares que estamos proponiendo nosotros desde el itinerario. Bueno, en quinto lugar, hay un tema súper chévere, digamos, que se crea con los viajes de Yurupari y son las amistades. Cuando viajamos en grupo, pues que son los viajes de Yurupari, es algo verdaderamente lindo y es que se crean unas amistades muy especiales porque las personas que viajan con nosotros generalmente comparten como unos gustos, unas profesiones, unos intereses muy afines, entonces pues se hacen amistades muy fácilmente e inclusive puede pasar muchas veces que estas amistades ya vienen desde antes y en el viaje se encuentran y es, por ejemplo, ay, yo te conozco a ti de tal parte, eso suele pasar. Y también cuando se conocen desde cero por un viaje de Yurupari, lo bonito de eso es que después ya esas amistades vuelven en los viajes siguientes. Entonces son amistades que se van cultivando y que son unas amistades viajeras. Y eso es verdaderamente lindo porque yo creo que los que estamos acá somos unos apasionados por viajar y qué rico tener una buena compañía al momento de viajar. Y por último, pero no menos importante, sobre los viajes de Yurupari, y es que nosotros siempre estamos acompañados de una agencia. En este caso nos acompaña Viajes Meguri. Ahorita al final de la charla le vamos a dar la palabra a Carolina. Y ellos nos acompañan porque nosotros tenemos algo muy claro y es que no somos una agencia, somos una academia y para eso muy preparados, pero también nos gusta buscar a alguien que esté muy preparado para que nos acompañe, para que nos apoye en la operación y para que tengamos ese respaldo en caso tal de que algún inconveniente llegamos a tener. Ojalá que no, pero si lo llegamos a tener, tengamos ese respaldo atrás y que podamos saber que podemos confiar plenamente tanto en Yurupari como en Meguri. Entonces, estos son los viajes de Yurupari. Entonces, un abrebocas, yo creo que la verdad uno lo termina descubriendo es cuando ya estamos viajando, pero qué rico, ojalá nos puedan acompañar en este viaje del 25 al 29 de agosto de este año. Es un viaje que tiene una particularidad y es que tenemos unos cupos mucho más limitados de lo normal. Normalmente les decimos a ustedes que los viajes de Yurupari son de un mínimo de 15 personas, máximo 22, 23 viajeros más 2 acompañantes, pero en este caso tenemos unos cupos limitados a 12 pasajeros máximos. Entonces, ¿qué pasa? Que por la capacidad en Mompox, el hotel que tenemos reservado, que es un hotel hermoso, tiene una capacidad máxima para 12 personas. Entonces, yo los animo a ustedes a que, si les interesa, al final de esta charla o mañana, ya nos pongamos en contacto para que puedan reservar el viaje, que de verdad es muy, muy bonito. Y nos hemos animado a hacer este destino porque nos lo han pedido mucho. Nosotros, si bien hemos hecho más que todo viajes internacionales, desde hace ya 3 años hemos venido haciendo viajes nacionales. Empezamos con un viaje a la Tatacoa y a San Agustín, luego seguimos a Los Llanos, el año pasado a Boyacá, y este año traemos esta propuesta de Mompox para seguir conociendo Colombia, para seguir conociendo nuestra historia, nuestra cultura, y qué rico pues poder aprovechar estos viajes por Colombia también. Para quienes se inscribieron a la charla, ya deben tener en sus correos el itinerario de este viaje, por si lo quieren ir siguiendo a medida que va Juan José avanzando en su presentación. Si de pronto no lo tienen o por algún motivo no lo recibieron, no lo pueden ver, me pueden dejar por ahí un comentario
con su correo y yo me encargo, o desde Yurupari nos encargábamos pues de enviárselos, pero para que no se queden sin él. Y como les había contado, pues les quiero presentar a Juan José Velázquez, nuestro acompañante durante este viaje. Juan José es historiador y magíster de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Actualmente está cursando su doctorado en historia en la Universidad de Murcia, en España, y ha sido docente, pues tiene una amplia experiencia como docente en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, en la Universidad Pontificia Bolivariana y por supuesto en la Academia Yurupari. Entonces, no siendo más, yo ya los dejo con Juan José para que ustedes se puedan deleitar con este oasis en medio de nuestra querida Colombia, para que vean qué vamos a descubrir en este viaje, para que vean cuál va a ser ese itinerario propuesto. Y ya nos seguiremos conversando durante toda la charla para resolver todas sus inquietudes. Entonces, Juan José, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Ya sí te cedemos la palabra a ti. Listo, Eli, muchas gracias. Buenas noches, tardes, noches para todos. Espero que estén muy bien y pues muy entusiasmado de que tantas personas estén interesadas en hacer este viaje a esta bonita ciudad de Mompox, una de las ciudades más antiguas del país, sí, una de las ciudades más antiguas, acompañada pues de Bogotá, de Cali y demás, pero una ciudad pues que se remonta a la primera mitad del siglo XVI y que pues ha sido muy famoso últimamente porque se ha conservado como el mismo título de nuestro viaje lo explica como un tesoro colonial a orillas del río Magdalena. ¿Sí? Conserva su arquitectura y conserva una historia maravillosa que precisamente lo que vamos a hacer en esta corta presentación es más o menos contarles un poquito de Mompox, antojarlos, decirles qué vamos a hacer, ¿sí? Qué vamos a poder ver, qué vamos a poder experimentar en el viaje que tenemos allá, que son 4 días, ¿sí? 4 o 5 días, en el cual pues vamos a tratar de sacar el máximo jugo de cada uno de estos días. Entonces, un momento por aquí. Bueno, para empezar un poco contándoles qué es Mompox, dónde está Mompox, por qué es famosa, ¿sí? Y bueno, podemos empezar contándoles, por ejemplo, que Mompox es fundada, como les dije, en 1540, en la primera mitad del siglo XVI. Hay algunos historiadores o algunos académicos que debaten esta fundación, si fue 3 años antes o en el 40, pero más o menos es por esa época. Y lo que hace muy interesante a Mompox es que está construida precisamente pues en una isla formada por el río Magdalena, por el brazo de Mompox y el brazo de Loa, y que hace parte de, digamos, un campo geográfico más amplio que se denomina la Depresión Momposina. La Depresión Momposina pues es un conjunto geográfico muy extenso que está compuesto de ciénagas, de ríos, de pantanos y que recoge muchas poblaciones de diferentes departamentos, de poblaciones de Antioquia, de Bolívar, de Cesar, de Córdoba. Eh, y que entonces, ¿qué pasa con esta depresión momposina? Como es una zona lacustre, una zona que está configurada y determinada por los ríos y especialmente el río Magdalena, pues eso es lo que precisamente llevó a cabo la transformación y la aparición de lo que han denominado algunos sociólogos como una cultura anfibia. ¿Sí? Una cultura anfibia, es decir, una cultura en la que la relación de los seres humanos con el agua, con la tierra, ha, digamos, determinado todas las manifestaciones humanas que han ocurrido en esa hermosa ciudad, como lo veremos más adelante. ¿Sí? En el curso de presentación ahondaremos en este concepto, qué pasa con esto, ¿sí? Cómo se ha transformado con el tiempo. Bueno, Mompox hoy en día pues tiene mucha importancia por su destino histórico, por su valor cultural, pero antes de esto, sobre todo en la época colonial y a principios del siglo XIX, pues fue muy importante porque era un centro de comercio y transporte fundamental para el intercambio de pasajeros y mercancías entre lo que vendría a ser el interior del nuevo Reino de Granada o Nueva Granada y básicamente el Caribe y el resto del mundo. Ustedes saben que antes de la introducción de cualquier tipo de aviación, pues
la ruta de entrada obligatoria para introducirse a lo que hoy en día es Colombia era el río Magdalena. Y Mompox se configuraba como un enclave fundamental para todo comercio, para todo transporte, todos los viajeros, toda persona que quería entrar al nuevo reino de Granada o quería ir a la costa, pasaba por allí. Y esto le dio, digamos, una preponderancia gigantesca a Mompox, gigantesca, gigantesca, con grandes comerciantes y gente que comerciaba no solamente con territorios del nuevo reino de Granada, sino con Jamaica, con Inglaterra y demás. Y eso está manifestado en el mismo, en el mismo pueblo. ¿Sí? Es un pueblo que tuvo marqueses, que tuvo condes, que no es, pues, que es algo curioso y algo único si se le compara con el resto de ciudades colombianas en el periodo colonial. Entonces aquí se asentaron élites regionales muy poderosas de todo tipo, políticas, sí, porque vale decir que seguramente algunos de ustedes lo saben, pero Mompox es la primera ciudad de Colombia que declara completamente la independencia de España, ¿sí? Porque lo que se hizo, por ejemplo, en Bogotá fue la creación de una junta de gobierno, pero no tanto la declaración de independencia total, mientras que Mompox sí es la primera y va a llevar la batuta durante muchos años sobre cómo se lleva a cabo este proceso independentista. Recuerden que aquí sale Bolívar a comenzar lo que se ha denominado la campaña admirable y que termina por la liberación de Venezuela y que hubiera sido completamente imposible sin la ayuda o sin, digamos, la contribución que hizo Mompox. También económica por los comerciantes y religiosa también, como vamos a ver en el recorrido, que se manifiesta en sus iglesias, pues precisamente por haber sido una ciudad tan importante, tuvo mucha presencia de diferentes órdenes religiosas que se fueron asentando a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Qué pasa con Mompox? Aquí un corto, antes de entrar ya a hablar un poco del itinerario. ¿Qué pasa con Mompox? Mompox se conserva como una preciosidad, una joyita, gracias, es decir, es una cosa que al principio parece negativa, pero terminó teniendo un efecto positivo, es porque a principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, Mompox cae en un periodo de abandono. Cae en un periodo de abandono porque por la configuración de esta depresión momposina, el río Magdalena, eh, se, digamos, su navegación resulta mucho más práctica si se toma el brazo de Loba, es decir, el brazo que pasa por el sur de la isla de Mompox, que no es donde está ubicada la ciudad. El brazo por donde antes pasaban todos los viajeros durante tantos siglos es muy dejado de lado, ¿sí? La gente casi no lo vuelve a tomar y precisamente eso hace que la ciudad entre en un estancamiento que hace que no, digamos, no haya una industrialización vertiginosa, no haya una destrucción de edificios, porque ustedes saben que lamentablemente en muchas ciudades, por ejemplo en Medellín, está la pésima costumbre de tumbar los edificios antiguos para construir edificios nuevos. Mompox pues tuvo la gran virtud de que se conserva y finalmente ya en el siglo XX, ya cuando el turismo pasa a ser una parte fundamental, se declara Patrimonio Nacional y de la Humanidad y empieza, digamos, otra vez el auge de esta otrora gran ciudad, pero en este momento ya como un centro histórico que es tal vez uno de los mejores, de las mejores muestras de la cultura colonial y precisamente además ubicada en una región única. ¿Sí? No es lo mismo pues en las montañas y más, sino en mitad del río. Voy a pasar por aquí, un momento. Entonces, aquí para que se hagan un poco la idea de dónde queda Mompox, ¿sí? Pueden ver que se encuentra en esta zona. Este es el brazo de Mompox y el sur es el brazo de Loba. Aquí es donde se divide el río Magdalena y ya sigue su curso hacia el norte para desembocar. Y Mompox pues, es una ciudad que ha cautivado la imaginación y la atención de muchísimas personas, nacionales y extranjeras. Eh, Aquí les pongo pues un ejemplo que es Eduard Marc, que es un pintor extranjero que vino a mediados del siglo XIX y dejó unas acuarelas y unos cuadros magníficos de su paso por esta región. O sea, aquí se puede ver llegando en el río Magdalena a la ciudad que se ve en el fondo, esta hermosa ciudad colonial, y también pues hay referencias de muchas partes. Especialmente pues es muy famosa y seguramente lo van a oír mencionar mucho cuando estemos allá, referencias por ejemplo de García Márquez,
referencias de música, ¿cierto? De estos porros, de esta zona, ha dado también muchísimos aportes a la cultura colombiana. Aquí. Esto es como, entonces, les digo, como se ve esta región de la depresión momposina, así como ustedes pueden ver, es una zona única y hay una cosa maravillosa que tiene esta región y que parte del tour que les proponemos, del viaje que les proponemos, es precisamente para explotar eso y es precisamente por su particularidad geográfica, ofrece una diversidad de fauna y flora maravillosa. Para todos los amantes de la naturaleza, para los amantes de la fotografía va a ser un destino imperdible porque realmente pues es algo único, la cantidad de aves, la cantidad de mamíferos, la cantidad de reptiles que hay allí es increíble y precisamente se diseñó un viaje a una ciénaga cercana, ahorita veremos con más puntualidad eso, que es la ciénaga de Pijiño, ubicada al norte de Mompox. Hay un día en el que se realiza un viaje allá. Por aquí también un poco de lo que veremos también en las clases cuando trabajemos esta configuración de la cultura anfibia. No es algo que se inventaron los españoles, no es algo que se inventaron los republicanos, es una cosa inmemorial. Esos son canales que incluso fueron implementados por los enúes, que eran los indígenas naturales de esta región, y que pues fueron descubiertos apenas en el siglo XX, identificados como canales, y habla de cómo el ser humano fue relacionándose con el medio ambiente. Eso va a ser muy interesante cuando estén ustedes allá transitando por las calles, remontando el río en una canoa, imaginarse cómo se configura la vida con el río, sobre todo para personas como por ejemplo nosotros del interior, que nosotros estamos acostumbrados es, por ejemplo aquí en Medellín, nosotros nos relacionamos geográficamente con montañas. eh, es muy especial o muy impactante ver cómo se relaciona la gente con un medio ambiente que a algunos les podrá parecer muy hostil, pero que realmente ha sido adaptado para que resulte completamente fértil y maravilloso. Aquí les muestro pues algunas de estas manifestaciones de que les dije de esta misma cultura anfibia, los famosos champanes por el río Magdalena, una experiencia famosísima a lo largo del tiempo, desde la época colonial, sí, todos los relatos de viajeros siempre hablan de esos champanes, del trabajo de estos hombres de raza negra que trabajan tan fuertemente para remontar el río y para bajarlo, las construcciones mismas que se utilizan para poderse adaptar al medio ambiente tan complicado, lo complicado que resulta ahí para la edificación de casas, de edificios. Y aquí sí contándoles entonces un poquito, ya con historia y con recorrido, vamos a hacer visitas a lugares maravillosos, unas visitas imperdibles van a ser, por ejemplo, las iglesias que rodean el pueblo y que son iglesias que se remontan al siglo XVI, siglo XVII y que no solo es la iglesia maravillosa porque se ha mantenido muy bien y porque digamos, le han hecho mucho mantenimiento y son muy antiguas, siglo XVI, XVII, sino porque normalmente al frente de cada una de ellas hay unas plazas maravillosas, unas plazas que son excelentes para las fotografías, para conocer la historia, para recorrer las calles. Es una ciudad que invita a hacer recorrida a pie y a canoa, obviamente. Entonces, por ejemplo, aquí está la famosa iglesia de San Francisco. Por este lado está la iglesia de Santo Domingo, sí, miren que siempre es pues, órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, sí, tal vez la más famosa que podrán haber visto en muchas postales, imágenes de internet, que es la iglesia de Santa Bárbara, y esta foto pues no la escogí, digamos, gratuitamente, sino que hay una cosa maravillosa de Mompox y es, hay que recorrer Mompox de día y de noche. Sí, hay que recorrerlo en las dos, porque la iluminación, la vida que cobra la ciudad de noche, todos sabemos que es algo muy diferente. Sí, es algo muy diferente y que puede dar experiencias únicas. Puede dar Juan José, experiencias únicas. Sí, Juan dime. José, Javier Duque, te pregunto, Ujú. ¿el nombre Mompox viene de a dónde o de qué? Pues porque es un muy sonoro y muy raro. Claro, gracias por hacerme caer en cuenta que se me pasó mencionar eso. El nombre Mompox viene de un cacique que habitaba la región, de nombre, hay cierta variación en el nombre porque ustedes saben que los españoles en la época escribían muy mal
escriban muy mal, entonces a veces aparece con X, a veces con J, a veces con S, y entonces siempre es el cacique Mompox, Mompos, Mompoj, que es un cacique de los indios malibúes. El nombre completo es Santa Cruz de Mompox, pues porque uno de los capitanes que los funda es de apellido Santa Cruz, y también la advocación pues cristiana y católica al nombre. Es muy normal que ustedes saben que muchos pueblos de Colombia cogen la advocación cristiana y a la final le agregan un nombre nativo. En este caso es el del cacique Mompox, por eso tiene ese nombre. Y es un nombre pues que una vez se le puede sonar raro, pero es un nombre indígena. Gracias ahí, don Javier, por la acotación que se me había pasado. ¿Qué otra gran experiencia vamos a tener? Y es un extra de estos viajes de Yurupari, algo que muchas veces cuando uno va en un tour, digamos, más cotidiano, muchas veces no lo explota, y es que vamos a conocer precisamente la riqueza histórica y el pasado de esta región para poder hacer una comparativa que nos pueda proveer, digamos, de un viaje mucho más fructífero, ¿sí? Esto cuando yo les pongo aquí acuarelas del siglo XIX, cuando leamos algunos relatos del siglo XIX y luego estemos recorriendo las calles, claro, eso uno le despierta el interés, puede hacer mejores comparaciones, puede entender cómo se han configurado las cosas y no simplemente quedarse con un dato anecdótico de, ay, sí, mira, esta iglesia tan bonita, o esto el río tan bello, pero no comprender a fondo lo que eso significa. Entonces, ese es, digamos, uno de los grandes bonus, de los grandes aspectos que rescato de la formación que se da en Yurupari para esto, de miras al viaje. También recorreremos sus lugares patrimoniales, la famosa Albarrada, que es la calle que corre paralela al río Magdalena, una de las calles más famosas del pueblo, en el cual también podrán ustedes degustar gastronomía, que eso está incluido también en el itinerario del viaje, si ustedes bien lo pueden observar. Eh, Pueden cenar, vamos a almorzar en estos lugares, disfrutar la gastronomía del lugar, con platos maravillosos como por ejemplo pescados como la almojarra, los bagres, el bocachico, una cantidad de jugos que ustedes saben que los mejores lugares para tomar jugo en Colombia están hacia la costa, con esos jugos de zapote, de corozo, de níspero, de guayaba agria, que resultan tan exóticos para nosotros y allá son el pan de cada día, o poder degustar, por ejemplo, este famoso queso de capa, que es un queso típico de allá, que no se consigue o no es fácil de conseguir en ninguna otra ciudad de Colombia. Y precisamente mientras caminemos por estas calles, vamos a poder aprovechar la oportunidad para ello. Otros lugares famosos donde hablaremos de personajes súper interesantes, por ejemplo, en este caso el cementerio, y ustedes pueden ver aquí este gran mausoleo que es de nada más y nada menos que el señor Hermógenes Maza, un líder de la independencia que amante del licor y de la sangre a más no poder, con una historia interesantísima y que terminó sus días en un estado bastante lamentable en la ciudad de Mompox. Sí, podremos recorrer estos lugares, conocer de otros personajes que muchas veces ni siquiera recordamos que son momposinos, como por ejemplo Juan del Corral, ¿sí? El primer gobernador de Antioquia era de Mompox. Mucha gente ignora eso, o el gran Candelario Beso, el poeta precursor de la poesía negra, de la poesía afro en Colombia, incluso uno de los precursores en Latinoamérica. Sus poemas son maravillosos porque están escritos en la lengua que hablaban los bogas negros en esa época. Están escritos tal cual. Entonces vamos a poder, digamos, impregnarnos de esta cultura. Aquí les muestro pues las plazas que conoceremos, la plaza del mercado y demás, que seguramente los van a transportar a otra época y fuera de eso les van a dar conocimiento, van a ver que a partir de algo que puede parecer local, vamos a poder ampliar nuestro conocimiento de cómo se ha configurado nuestro país a partir de una de sus ciudades principales. Como les comentaba también, uno de los destinos dentro del itinerario que se va a realizar es un viaje a la Ciénaga de Pijiño. La Ciénaga de Pijiño queda ubicada al norte de Mompox, y es un hábitat cenagoso, una reserva de 1.350 hectáreas. O sea, es gigantesca, es gigantesca. Y es un lugar inolvidable porque, como bien dice ahí, es un santuario de flora y fauna
para sentir la vida a plenitud. Es decir, eso ahí es para desconectarse, para comprender la cultura anfibia de la región, porque además, obviamente, pues uno no se teletransporta a la ciénaga, sino que tiene que pasar por todos los ríos, conocer cómo es la convivencia de la gente con el agua, con los animales, cómo funciona, por ejemplo, la ganadería en un territorio de esta índole, en un territorio fangoso y cenagoso, y finalmente llegar a esta hermosísima ciénaga que está rodeada por sobre todo lo más famoso de ahí son la multitud de aves que hay, siendo principalmente este caso, pues en la imagen hay un pequeño halconcito, pero los más famosos de la ciénaga, tal vez los animales que más son recordados son las garzas. Entonces aquí les muestro un poco, ¿cierto? Estos son más o menos las lanchas que se utilizan para ser transportados por ahí. Y ustedes pueden ver aquí en el mapita que aquí está Santa Cruz de Mompox y esta parte de aquí, esta es la ciénaga de Pijín. Ven que es bastante grande, hasta ahí nos vamos a transportar. Obviamente, con nuestra compañía de viajes, pues nos van a ayudar a conseguir todo, usted no tiene que preocuparse de nada. En estos reminiscencias de champán, como les digo yo, estas ya lanchas donde no tenemos que abusar de la fuerza de unos pobres trabajadores, sino que el motor hoy en día hace el trabajo y podremos ir recorriendo poco a poco esta región para ya entrarnos y conocer esto, lo que les digo, estas maravillosas aves, estos paisajes tan hermosos que se presentan en la ciénaga. Perdón, aquí un momento. ¿Sí? Los atardeceres, sobre todo, son muy famosos. Ahí lo que les digo, cómo funciona la vida cotidiana de la gente, cómo transportan sus mercancías, cómo se van. Porque es que Mompox no es solo Mompox, no es solo el casco urbano, que muchas veces nos olvidamos de eso de la ciudad. Mompox es también la gente que vive en la otra ribera, en los alrededores, cómo interactúan, perdón, con la ciudad. En este caso, por ejemplo, llevando mercancías. Y unos atardeceres, pues, maravillosos que afortunadamente no serán los únicos que veremos. En este caso, pues, es otra panorámica de la ciénaga, ¿sí? Que se va uno deslizando suavemente en estos champanes, en estas canoas por los ríos, para finalmente maravillarse con esto. Otra de las cosas que haremos, que es uno de los aspectos que más me entusiasma del viaje, pues personalmente, ¿sí? Es la visita a un taller donde podremos apreciar la manufactura de la recontra famosa mundialmente, nacional, local y demás de la filigrana momposina. ¿Sí? La filigrana es una técnica de joyería hermosísima, trabajada tanto en oro como en plata, y que es una herencia, es decir, nos habla precisamente de el pasado tan próspero que tuvo esta ciudad en cuanto al tránsito de metales preciosos, que era lo que se exportaba del nuevo reino de Granada. No por nada, pues, esto no apareció de la nada, no fue que un día un señor se le ocurrió hacer esto y empezó a fabricar filigrana y ya, y le enseñó al mundo, sino que tiene una tradición, tiene una razón de ser. Mompox se vuelve el lugar de recepción, por ejemplo, de la plata que se extrae en Mariquita, del oro que se extrae en Cáceres y Zaragoza, y llega hasta allá para, obviamente mucho sale exportado en lo que llama oro en polvo, pero mucho otro se queda ahí y son convertidos en estas hermosísimas piezas de las cuales ustedes van a poder apreciar cómo es el trabajo artesanal que se realiza hasta el día de hoy. Es un trabajo en el que no se utilizan, digamos, máquinas que automaticen el proceso, sino que han capacitado a la población y la tradición se preserva para dar paso a la elaboración de piezas únicas, muy bellas. Ustedes van a tener la oportunidad no solo de ver cómo se fabrican, sino de adquirir piezas de este tipo, aretes, pulseras, todo tipo de joyería, lo que ustedes imaginen, y entre los más variados diseños. Sí, aquí les puse una pequeña muestra, pero, por ejemplo, hay otros aquí, estas son en plata, pero, por ejemplo, estas hermosas piezas que también se fabrican en oro. Vamos a poder ver poco a poco cómo hacen todo este proceso y claro, no va a ser lo mismo comprar filigrana momposina en Medellín o Bogotá que comprar filigrana momposina en Mompox. ¿Sí? Para empezar, no los van a estafar. ¿Sí? Podrán decir que es auténtica filigrana momposina comprada en un taller de Mompox con un artesano del que ustedes vieron cómo lo hizo. Entonces, esto va a ser maravilloso, maravilloso y precisamente pues es aprender de una técnica completamente bella
al mismo tiempo que se entiende por qué existe, ¿sí? Por qué se desarrolló esta técnica en este lugar y no en otro lugar. Y finalmente, para no alargarme mucho, hay otra, para cerrar con broche de oro nuestro viaje, hay una experiencia que a mí me parece pues bellísima y es remontar el río Magdalena en una canoa para ver el atardecer. Tal cual lo habrán hecho tantas veces los viajeros, lo habrá hecho la gente del pueblo, pero esta zona, precisamente por el reflejo que da el río, ofrece unos atardeceres maravillosos, hermosos, y uno poderse relajar, sentirse transportado a otra época en una canoa, con el sonido del río, ¿sí? El sonido del río, el sonido de las aves, ver también, no sé, qué otros animales se presentan, a ver si vemos alguna babilla, ¿sí? Puede aparecer, pero maravillarse, cerrar esto con un broche de oro, es decir, no se van a ir sin haber montado una canoa y haber apreciado el atardecer del río Magdalena, perdón, el atardecer de un día en el río Magdalena, ¿sí? Este es el broche de oro con el que se cierra. Entonces, para aquí otra imagencita que tengo, cómo se ve la ciudad en un atardecer, para ir redondeando. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos viaje por los lugares más emblemáticos de la ciudad, tendremos reconocimiento de su flora y fauna tanto en la ciudad como en lugares cercanos, tendremos la oportunidad de pasearnos por el río para apreciar su belleza y comprender su relevancia histórica. Podrán ustedes no solamente divertirse y apreciar una de las ciudades más bellas que ofrece Colombia, sino que al mismo tiempo van a poder aprender de historia y van a poder, digamos, sacarle todo el jugo a esta experiencia que ustedes, pues que ustedes tienen la oportunidad de disfrutar y, y pues no está de más decirlo, con todas las comodidades que ofrece la academia junto a la, a la a la empresa de viajes que nos acompañe. Disculpen que tuve ahí como un lapsus, porque claro, no se tienen que preocupar por nada, sino solamente por aprender, por pasar bueno y disfrutar, por ejemplo, los cursos preparatorios donde vamos a profundizar todo esto y a resolver todas las preguntas que ustedes puedan tener sobre este lugar. Además de que también contaremos con la experiencia de un guía experto en una persona que durante años ha recorrido este territorio para que nos solucione pues todas las dudas, nos ayude con todos los problemas y demás que tengamos. Siendo así entonces, pues les agradezco muchísimo su atención. Eh, Espero pues que se hayan entusiasmado con esta corta presentación a este viaje. La idea pues no era saturarlos porque precisamente es el lanzamiento, antes es entusiasmarlos para que aprendan más. Y quisiera entonces cederle la palabra a Arnulfo, quien va a ser nuestro guía local en la ciudad de Mompox. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Bueno, muy buenas noches a todos. Juan José, qué bonita intervención la tuya. Se ve que has estudiado bastante la historia de nuestra ciudad y bueno, interesante tu primer dato histórico de lo que es la ciudad, pero más allá de lo que es la ciudad, van a encontrar el calor humano de la gente. Creo que una de las cosas maravillosas que tiene Mompox es el calor humano del Caribe. El Caribe que ha sido tácitamente resumido en un Macondo que García Márquez hace en 100 años de soledad, que es todo el contexto de lo que es el Caribe. Macondo no es un lugar físico específico, Macondo es todo lo que es el Caribe, lo que guarda el Caribe en su cultura, en sus expresiones, en su gente, la gente cómo interactúa con el otro. Macondo es ver a un caribeño hablando por teléfono y que solamente los caribeños saben lo que dicen, que de pronto personas que no son del Caribe dicen, ¿y qué dicen? Y entonces uno se queda que, entonces eso es Macondo. Macondo, más allá de un lugar particular, es el contexto del Caribe, son los atardeceres que tiene el Caribe, es el río, es el mar, son las tradiciones del Caribe, es el carnaval de Barranquilla,
es el Festival Vallenato, son las Corralejas de Sincelejo, es la Semana Santa de Mompox, el Festival de Jazz de Mompox. Entonces, todo eso es Macondo, la manera como el caribeño interactúa uno con otro. Entonces, dejar claro que llegar a Mompox es llegar a una parte de lo que es Macondo y que García Márquez lo dice en 100 años de soledad. Entonces, para nosotros será un enorme placer poderlos recibir en nuestra tierra, de la que estamos seguros se van a llevar la mejor de las impresiones. Mompox no es nuestro, Mompox es de todos. Desde el momento en que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entendimos que la ciudad no era nuestra, que éramos los guardianes, que cuidábamos celosamente este tesoro del mundo, en especial de los colombianos, y por eso para nosotros será muy grato recibirlos en Mompox y hacerlos sentir como si estuvieran en casa. Entonces, darle la bienvenida a nuestra ciudad. Vamos a conocer unos espacios sumamente mágicos que quizás no lo vamos a ver en ninguna parte, de unos espacios muy, muy bonitos. La ciudad se ha conservado gracias al desviamiento del cauce del río hacia 1850 y 60 más o menos, lo que nos dejó por fuera del contexto del mundo futuro, del mundo moderno, perdón, y que hoy, gracias a ese desviamiento del cauce del río, tenemos uno de los tesoros más conservados de la América hispana. Mompox, su arquitectura en el centro histórico está en más de un 92% original, conserva esa esencia de lo que fue el Mompox del pasado, de ese pasado próspero, de ese pasado que le permitió construir una ciudad de ostentación, producto del poder económico que manejó Mompox a lo largo de los casi 200 años de colonia, siglo XVIII y XIX, donde la ciudad logra, ¿cómo es que es? Generar unas condiciones bastante interesantes en materia de economía, y por eso Mompox hoy la tenemos ahí conservadita en el tiempo gracias a ese desviamiento del cauce del río. Lo que para en su momento fue una catástrofe, porque cuando el río se va, obviamente todo el comercio que tenía Mompox va a quedar, a irse hacia otro sitio. Hoy nosotros celebramos que eso haya sido así, porque quizás si el río no se hubiese ido, hoy no estuviéramos contando esta historia, no estuviera mucha gente interesada en conocer Mompox, porque la ciudad se conservó gracias al desviamiento del cauce del río, y nosotros pues estamos aquí precisamente para cuidar este tesoro de todos ustedes, y en donde le vamos a contar nuestras experiencias, nuestras historias, nuestras leyendas, nuestros mitos y muchas cosas que son sumamente importantes e interesantes para que el visitante pase una estancia muy divertida, muy amena, pero además de muchos conocimientos, porque llegar a Mompox es conocer el principio de la historia del país. Recordemos que Mompox fue la señora y dueña del río Magdalena, por donde pasó toda la civilización hacia el interior del país, convirtiéndose en la tercera ciudad más importante de Colombia después de Cartagena, la ciudad Puerto sobre el Mar, y Santa Fe de Bogotá, la capital. Entonces vamos a encontrar una ciudad que tuvo todo un poder económico y que hoy está representado en las suntuosas casas que tiene el centro histórico. Mompox no tiene casa, tiene mansiones, y esas mansiones obedecían a ese poder económico que tuvo la ciudad durante el periodo colonial. Entonces, además de eso, vamos a encontrar un elemento muy particular, Juan José. Mompox no tiene plaza principal. Todas las ciudades coloniales en América Hispana tienen una plaza principal, porque era el contexto particular, el trazado que España había tirado para las ciudades españolas para poder tener control sobre las ciudades. En la plaza estaba la iglesia, el mercado, la administración, todo giraba en torno a una plaza. Y cuando vamos a una ciudad colonial, preguntamos enseguida, ¿y dónde está la plaza principal? En Mompox no hay plaza principal, porque la vida de la ciudad no era la plaza, sino el río. O sí tenemos una plaza, la plaza es el río, pero tenemos físicamente muchas plazas con una relación directa con el río, porque la vida de la ciudad era el río. Entonces,
también vamos a encontrar ese elemento muy particular, la construcción misma de las edificaciones residenciales que son obviamente altas, llegan a alcanzar hasta 10 metros de un solo piso, precisamente para amortiguar las altas temperaturas que registra esta parte del territorio, teniendo en cuenta que esta es una región húmeda, de humedales. La depresión Momposina precisamente es una extensa porción, yo no digo de tierra, sino de agua, que abarca los sures de 4 departamentos del Caribe: Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre, lo que conocemos popularmente como la región de La Mojana. Hace parte de ese contexto de humedales que tiene el país, y obviamente la depresión Momposina es el epicentro de esos humedales. Entonces van a conocer una cantidad de espejos de agua, de paisajes exóticos, de animales, de reptiles, de aves. Creo que, y más que todo, el paisajismo que tiene Mompox, que enamora a todo el que la visita. Entonces, pues darle la bienvenida a Mompox. Creo que vamos a tener la oportunidad de compartir mucho tiempo y de hacer de esta experiencia un maravilloso destino y recorrido para todos los que nos visiten. Arnulfo, muchas gracias. Usted es sumamente gentil y creo que nos contagia de esa energía y de esas ganas de conocer su ciudad. Entonces, muchas gracias y esperamos verlo, conocerlo en persona en agosto. Bueno, yo finalmente le voy a dar la palabra a Carolina Piedrahita. Como les conté, Carolina es de Viajes Meguri. Carolina nos va a contar un poco más ya acerca como de estos aspectos operativos, logísticos del viaje, desde los precios hasta temas de hotelería o transportes, tiquetes, en fin. Entonces, Caro, adelante. Eli, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy Carolina Piedrahita, hago parte de Viajes Meguri. Nosotros lo que hacemos es un outsourcing de viajes grupales. Entonces nos dedicamos a hacer viajes grupales para agencias, para academias que requieran como nuestro apoyo y soporte, y nosotros hacemos sus sueños realidad. Entonces, nada, espero que Arnulfo los haya emocionado, también que Juan José los haya compartido y se hayan emocionado mucho con este itinerario tan chévere que crearon. Y bueno, aquí estoy yo para compartirles pues el tema del costo. ¿Listo? Entonces, espérense, yo les comparto el folleto, ¿cierto? Se los voy a mostrar aquí. Bueno, entonces tenemos que este viaje son 5 días, 4 noches. Tenemos un hotel en una locación supremamente chévere, es supremamente cómodo, y los tiquetes no están incluidos, pero lo que ya les comentamos, todos los desayunos están incluidos, el motovagón desde el aeropuerto hasta el hotel, todas las guías, el acompañamiento de Juan José, todo esto, ¿cierto? Y además 2 comidas y un almuerzo. Entonces el costo en habitación doble es de 4.200.000 por persona, o sea que compartiendo habitación doble, ¿cierto? Y el costo por persona en habitación individual es de 5.552.000. Como dijo Eli al inicio, es un grupo pequeño, ¿cierto? Entonces les recomendamos que vayan en habitación doble, comparten con otra persona y bueno, y disfruten de este lugar tan maravilloso. Para separar el cupo se debe hacer un abono de 1.000.000 pesos, ¿cierto? A la cuenta de Yurupari, que aquí está toda la información. La idea es que con esa separación compremos los servicios aéreos, que es directamente ya conmigo, ¿cierto? Y tenemos hasta el 10 de julio para pagar todos los servicios. Es decir, la idea es que vayan pagando máximo hasta el 10 de julio para que ya podamos
embarcarnos en toda esta experiencia. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, pues pueden preguntarle a Eli o a mí, que aquí tienen nuestros contactos. No sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud, y bueno, alcen las manitos para ya cualquier pregunta que tengan. Bueno, Noemí levantó por acá la mano, entonces te escuchamos, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es, le entendí al comienzo que no incluía el tiquete y luego dijo que se gestionaba el tiquete con Carolina. Sí, mira, no incluye los servicios aéreos. Nosotros estamos hablando de estos costos aquí, son de porción terrestre, ¿cierto? Que estamos hablando de alojamiento, guías, las clases previas en Yurupari, el acompañamiento de Juan José especial, ¿cierto? Y también del guía en destino, ¿cierto? Entonces, este costo que te mostramos aquí es el costo de todos los servicios, ¿cierto? Pero los servicios aéreos, sí o sí, siempre son aparte. Porque si tú me dices, no, Caro, yo quiero irme entonces mejor por Bogotá o quiero parar en Montería a visitar a X, entonces sí, por eso es que lo hacemos aparte. Pero lo que dijiste al final de que te contactamos para gestionar los tiquetes, no entendí. Bueno, mira, ustedes tienen aquí el contacto, pues tienen aquí como el dato de la cuenta donde deben abonar el 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y compramos el tiquete directamente conmigo, ¿cierto? ¿Cuál tiquete? Si el tiquete no está incluido, ahí es donde me Por eso confundo. no está incluido, se paga aparte. Es comprarlo aparte, Noemí. O sea, yo creo que para expresarlo de otras palabras, como tenemos una ruta aérea que no es la más, digamos, que no tiene muchas frecuencias, entonces la recomendación al momento de separar el viaje es, sí, separar con 1.000.000 de pesos el viaje y ya con eso separan su cupo en la porción terrestre, pero también comprar los tiquetes al mismo tiempo que separan el viaje para que ustedes puedan de una vez como asegurar el cupo en los tiquetes aéreos. Si cada uno va a utilizar, yo creo que un medio de transporte diferente, una ruta aérea distinta, ya todos esos como temas particulares los podemos hablar, podemos tener una reunión, podemos tener una llamada, o sea, eso es como de... No, ya, era eso porque no quedó claro, sí. Ok, gracias. O Perfecto. sea, es 1.700.000 pesos. Sí, señor, pues como para separarlos, sí, señor. Sí. Así es. Muy bien. Sí. ¿Y cuánto valen las otras, más o menos? Como no todos los almuerzos y comida están incluidos, ¿cuánto vale un almuerzo o una comida? Pues, para el presupuesto. Condiciones. Caro, no sé si tú tengas ese dato, de pronto Arnulfo nos puede apoyar con ese dato mientras tanto. Y yo lo que sí les quería decir es que algo que solemos hacer ya a medida que van separando los cupos es con cada persona agendamos como una primera reunión para poder agendar ya con ustedes como un cronograma de pagos y ya que cada uno se vaya programando. Pueden hacer el pago completo desde el principio, pueden hacer la separación y hacer otros pagos a medida que se va acercando esta fecha del 10 de julio, pero sí, así es normalmente como funciona, pues como la separación pues del viaje con nosotros. Eliana, te habla Gloria Gómez. Hola, Gloria. ¿El tiquete desde Medellín sería qué? ¿Medellín, Cartagena y ustedes ponen servicio? ¿O Medellín, Monpós o Medellín, Sincelejo? ¿Cómo es? Es Medellín, Mompox. Caro, dale, te cuento, te dejo para que les cuentes de esta ruta. Sí, que no la Sí, conozco. Gloria, es directamente Medellín Mompox, desde el Olaya. Y más o menos ese tiquete, ¿cuánto oscila? Pues un más o menos. Más Yo o sé que eso menos puede depender. 700.000 pesos entre ida Ah, y bueno. regreso. ¿Es en Sí. una TR o es un avión más grandecito o es qué? Pequeñito. El pequeñito es el de 8 personas, 19, pues 6. no, Sí, es pequeño. 19 pasajeros. Ah, no, eso es grande. Más Ah, o bueno, menos ¿cuánto que no escuché? 700.000. pesos. Bueno, ya le entendí, por eso el señor dijo 1.700.000, y 1.000.000 para separar y 700 para comprar el tiquete desde Medellín. Correcto. Y Correcto. esos vuelos salen generalmente temprano en los días lunes y regresan Sí, los viernes en la tarde o viernes al mediodía.
Monpós tiene tres frecuencias con Medellín. Ah, ok. 3 frecuencias, lunes, miércoles y viernes. Ok, ¿y el regreso es más o menos a qué horas? Es el viernes. Creo que Arnulfo sabe mucho más de ese Sí, tema que sí, nosotros. las frecuencias son, temprano sale de Medellín y de Monpós sale entre 1 y 2 de la tarde. Ok, ¿y el hotel cuál es? Es que aquí no lo veo. ¿El hotel en Monpós sería cuál, Eliana? Bueno, nosotros usualmente no compartimos el tema de los hoteles, ¿cierto? Sí. Ujú. Pero les pusimos fotos de referencia Ok. y es muy alta categoría. Entonces Sí, van a porque estar yo ya, supremamente pues bien. yo fui en algún momento, pues sí, más o Ujú. menos tengo pues como idea. Ah, bueno, listo. Sí, Entonces, no, es muy ok, buena categoría. Desde el inicio lo tuvimos supremamente presente, que ok. ustedes estuvieran supremamente cómodos y que no sufran por nada. Pues realmente es Y súper todos los importante días la vamos a comodidad. tener actividades. O va a haber Sí, un día libre, sí, hay un porque día la libre. verdad. Un día Ah, libre. ok, listo. Tenemos un día libre que el propósito de este día libre, nosotros usualmente dejamos un día libre en todos los viajes y en este particularmente el propósito de este día libre es que ustedes puedan ya sea disfrutar del hotel, descansar, la piscina o salir a disfrutar Mompox a su ritmo, de pronto darse una tardeadita en alguno de los parques o en alguno de los... Ok, ok, muchas gracias. Compartirle algo, perdón, Carolina, compartirle Claro. algo muy particular de Monpós, y es que, bueno, casos aislados suceden en cualquier lugar, pero nuestra seguridad está garantizada en un 99%. O sea, es una ciudad muy segura. El único problema de venir a Monpós es no quererse ir. Ah, La verdad sí es muy bonito. Yo alguna vez estuve hace por ahí 10, 12 años y por eso quiero volver. Es muy bonita. Bueno, Gloria, bienvenida. perdón. Pregunté lo de las comidas extras, ¿cuánto Ah, valen más o menos? No Ah, me lo han sí, respondido. Arnulfo, Bueno, más o menos, ¿cuánto te cuesta? obviamente Monpós tiene restaurantes de todo tipo, pero un restaurante de muy buena calidad, la comida está entre 30 y 50, Muy bien. de acuerdo al plato que escoja. Ya si quieren algo muy gourmet, más o menos un Sí, poquito ya, más. ya un poquito más. Sí, yo estoy hablando de lo básico, normales, básico. Si quieren algo gourmet, ya obviamente el precio aumenta. Ujú, sí. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Luis Fernando ya nos hizo la pregunta. Laura, cuéntanos. Ese precio de trayecto, ese precio de 700 ¿es por trayecto o es ida y regreso? Es un costo base, ¿cierto? Por los dos trayectos de vuelo. Perfecto. Hay que revisar al momento de la emisión del tiquete a cuánto está, porque como vamos haciendo la compra de los tiquetes uno por uno, entonces tenemos que revisar el costo. Muchas gracias. Con gusto. Hago una pregunta. ¿Qué sucede si consignamos y consignan más del cupo que ustedes tienen establecidos? ¿O han pensado la posibilidad de hacer dos grupos? ¿O cómo se va a Sí, manejar? Porque veo que estamos varios y excedemos, pero por rato, la capacidad del viaje. Sí, María, siempre está abierta la posibilidad, pues, como de hacer un segundo grupo. Ya en ese caso, ¿cómo es el procedimiento? Una vez esté confirmado este grupo, que sabemos que está la capacidad hotelera, está el guía disponible, están los transportes, bueno, como todo lo que ya les explicamos, si está confirmado este grupo y vemos que hay otras personas interesadas, abrimos algo como una lista de espera y según las personas que nos vayan diciendo si están interesadas, vamos teniéndolas en cuenta y planteando de pronto una segunda fecha. Si no podría ser en la misma fecha, pero sí podríamos plantear una segunda fecha en un momento posterior. Y consignamos independiente de cuántos lleguen. La idea es que O se sea, pongan en contacto primero con nosotros, nos den sus perfecto. datos, Ah, nos ok. mandan una foto de su cédula, con la foto de su cédula donde aparece como la foto de ustedes, nosotros les agendamos, pues les separamos como su cupo y una vez les confirmemos pueden hacer el pago. ¿El Perfecto. grupo es de cuántos más o menos? El grupo Gloria es de máximo 12 personas. Ah, sí, es que aquí hay 23 personas conectadas. Claro que hay personas de ustedes, pero igual.
Así es. Ujú. Sí, yo les contaba al principio que este es un grupo un poco más pequeño, precisamente como por la disponibilidad hotelera. Ok. Iván Darío tenía ahorita la mano levantada, no sé si todavía tenga alguna pregunta. Yo quiero preguntar, a ver, quiero entender esto. Para hacer como para uno inscribirse al viaje hay que dar 1.000.000 de pesos, entiendo, ¿cierto? En Bancolombia. Y nos dicen entonces ahí en ese momento cuándo tendríamos que pagar el pasaje. O Sí, con ese 1.000.000 van a comprar los pasajes. Nosotros en ese momento les decimos cuánto tendrían que pagar. Carolina nos apoya haciendo como todo ese proceso de reserva en caso de que la necesiten y ya vamos coordinando. Así Muchas sería. gracias. Con mucho gusto. Iván iba a decir algo. No, ya, era... Ah. Sí. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos pues ya. Muchas gracias a todos. Y bueno, Eli, cierra tú entonces. Creo que escuché a alguien que tenía una última pregunta, no estoy segura. Sí, una pregunta. Quería saber las conferencias de Yurupari, cuántas van a hacer antes del viaje y qué días iban a hacer. Yo no escuché bien la pregunta. ¿Que cuántas conferencias o clases de Yurupari van a hacer? Y más o menos las fechas. Listo. Las fechas generalmente se pactan una vez ya esté concretado el grupo, pero lo que siempre hacemos es que es más o menos un mes antes de salir al viaje. O sea que estaríamos empezando alrededor de finales o mediados de julio, dependiendo ahí como de la disponibilidad, de si hay festivos, si no hay festivos, bueno. Y tendremos en total, no me acuerdo si son 3 o 4 clases programadas. Denme un segundito, yo ya les confirmo por acá para darles bien el dato. Tenemos 4 clases programadas para un total de 8 horas de clase. Son clases de 2 horas cada una. Ok, Eliana, yo sí tenía, supongamos que ustedes juntan el grupo, los dos grupos que queramos ir y todo, y sucede algo particular, ¿nos guardan los recursos, pues el dinero que hemos pagado para un próximo viaje o se hace una devolución? Si les ha pasado pues en algún momento. Gloria, mira, por ejemplo, si es un caso, digamos que sea a cargo de Yurupari, por ejemplo, no sé, no hay suficientes personas, que no creo que sea lo que pasa en este viaje, pero si pasa algo, por ejemplo, que sea como culpa nuestra, nosotros les devolvemos el dinero. Okay. Ya si es una situación particular, siempre se tiene que entrar a revisar como qué situación es, pues como si estamos a tiempo de hacer las cancelaciones de tiquetes. Okay. Yo les recomendaría en ese caso que compremos un servicio de asistencia y cancelación, ¿cierto? Porque uno nunca está exento de que pase algo, ¿cierto? Y hay muy buenas opciones en el mercado que cubren ese tipo de inconvenientes, ¿cierto? Entonces, para que ustedes también estén más tranquilos, podemos revisar esa opción, que es una asistencia con opción de cancelación por 21 motivos. Ok, De fuerza mayor. Okay, Pregunta, ¿cuántas Sí. personas de Yurupari van a ir a este viaje a acompañar a los visitantes? Va Juan José inicialmente. ¿Cómo? Juan José, una persona. Perfecto. Zoraida, bienvenida, te escuchamos. Zoraida, de pronto tienes una pregunta, por ahí vi tu mano levantada. Bueno, tal vez no. Una pregunta, por favor. Sí, señor. ¿Tiene mucha turbulencia el vuelo? Bueno, como son aviones pequeños, medianos, puede haber nuestra actuación. En la expresión del ministro era evidente que sabía lo que le esperaba. ¿Alguien tiene un televisor por ahí prendido? Compañeros de gabinete, pues grandes ausentes fueron los Yo creo que ya está. como pues no son aviones muy grandes, puede haber un poco de turbulencia, pero bueno, nada Pero que bueno. no podamos manejar. Bueno, Carolina, Ujú. yo he tenido la dicha de viajar Monpós Medellín
es un viaje delicioso, 50 minutos solamente partiendo de La Herrera. De pronto, eso depende de cómo esté el tiempo, pero no, es un viaje delicioso de 50 minutos, no lo van a sentir. Yo he estado en esa ruta en 2 oportunidades y es un viaje sumamente delicioso. Bueno, yo creo que podemos dar como por concluida la presentación del día de hoy. Como saben, están los contactos de nosotros ahí en el itinerario. Una pregunta, ¿qué aerolíneas viajan? Vamos en Satena. Muchas gracias. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias. Ya total disposición para atenderlos. Gracias. Inquietudes, si necesitan ahondar en algún tema, súper bienvenidos. Y yo creo que ya el día de mañana pues estaríamos hablando. Quienes estén interesados nos pueden dejar un mensajito, les mandan la copia de su cédula, o si quieren pues como una asesoría mayor, pues con todo el gusto Carolina y yo los podemos atender. Solo una última Gracias. pregunta, por favor. Solo No. una última pregunta, por favor, que levanté la mano y no me dieron el turnito. Cuando tú dijiste 4 horas, 4 clases, ¿esas clases son obligatorias y son presenciales o pueden ser así como estamos viendo esta? Puede ser como estamos viendo estas. Son clases que se transmiten desde Yurupari. Quienes quieran ir pueden ir de manera presencial. Quienes se quieran conectar, se pueden conectar. Nosotros los invitamos a que vayan porque así van conociendo el grupo y se hace pues como una dinámica muy chévere porque ya al momento de viajar se conocen. Pero también obviamente está la facilidad para quien esté por fuera, para quien de pronto no alcance a llegar, en fin, lo que necesiten, se pueden conectar también. Perfecto, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, nos vemos. Muchísimas gracias por estar acá, por asistir. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Hasta luego, gracias. que estén muy bien. Lo mismo. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Arnulfo. Feliz noche.